Nicolás Kachanowski, con quien queremos analizar y que nos cuente un poco también lo que puede pasar, sobre todo cuando este periodo de gracia que consiguió el presidente Barack Obama vuelva a marcar las dificultades de las negociaciones políticas que se pueden trabar nuevamente en el Congreso. Nicolás, es un gusto saludarlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Nicolás, la primera pregunta es inevitable. Ahora se compró tiempo, esto ya lo han dicho todos los analistas. ¿Cómo se resuelve un problema que lo único que tiene por delante es pedir más permiso para endeudarse? Sí, coincido. Aquí lo único que se hizo fue comprar 2 o 3 meses de tiempo. A principios de enero o febrero, más tardar, tienen que juntarse de nuevo a resolver el problema. Es decir, aprobó presupuesto y una extensión de deuda hasta después de las fiestas. Correcto. El problema de fondo sigue sin solucionarse y no es nuevo, no es algo que apareció con Obama. Hace 2 años, en el 2011, se discutió el mismo problema. Creo que se le decía fiscal cliff hace 2 años. Ujú. Y si uno sigue siendo hacia atrás en la historia de Estados Unidos, el problema tampoco es nuevo. En los últimos 30 y pico de años, el límite de deuda se corrió casi 40 veces. Claro. Eso no es un límite, es una especie de puerta corrediza. Se abre y pasamos, lo corremos. Ahora, Nicolás, yo recuerdo que en la época de Bill Clinton, cuando él dejó el gobierno, si mal no recuerdo, él lo dejó con un superávit fiscal de 100.000 millones de dólares. ¿Esto fue así? No sabría confirmar ahora el resultado fiscal de Clinton. Lo que sí te puedo decir es que el gobierno de Bush, que siguió al de Clinton, Mm, aumentó el gasto promedio por año respecto al gasto promedio por año de Clinton un 60% más o menos. correcto, Y Obama lo expandió sobre Bush otro 32%. O correcto. sea que estamos hablando que desde Clinton hasta Obama el gasto público más que se duplicó. Mm, Obviamente ves un incremento de la deuda pública en ritmos similares. mm, Es decir, cuando vos ves el debate político entre republicanos y demócratas, lo que hay que tener en cuenta es que ninguno de los dos partidos en sí tiene incentivos propios para reducir el gasto. Para ponerlo en estos términos, el negocio del político de turno es ejecutar presupuestos, quieren presupuestos grandes. claro. Entonces lo que se usa es el problema o el techo de deuda o la aprobación de presupuesto para tratar de ganar votos o presionar políticamente al otro partido, Ujú, etcétera. ujú. No es que si se reduce el gasto la economía va a colapsar y es un cataclismo. Es Ujú. decir, cuando estábamos en la época de Clinton, Estados Unidos no era un desastre económico y el gasto público era mucho menor y funcionaban bien. No, de hecho, recordemos, Nicolás, que fue durante el gobierno de Clinton donde el mismísimo Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal, si mal no recuerdo, en 1996, habló de la exuberancia irracional de los mercados después de un momento de boom bursátil y económico también casi sin precedentes. Sí, el que terminó en aquel momento en la crisis.com, si ahora pongo las Exactamente, en el fechas año bien 2000. sobre mi cabeza, ¿no? Ujú, Sí, o sea, la crisis.com y los atentados del 9/11 fueron un quiebre para lo que fue la política económica de Estados Unidos después de esas dos fechas. ujú, Y la tendencia es clara. Ahora, el problema que tienen es inevitable. Lo único que están haciendo es, en mi opinión, es ganando tiempo. Si vos mirás o sea, este es el problema de fondo. Si vos mirás el presupuesto americano, lo podés dividir en dos grandes conceptos de gastos. Los gastos obligatorios, que son las obligaciones que ya incurriste y que se aprueban de manera automática. O sea, por eso el gobierno, si no tiene el presupuesto aprobado, no cierra, de hecho, sigue funcionando. ujú, Lo que cierra son las partidas discrecionales. Entonces, si vos eliminás las partidas discrecionales y las haces cero y te quedas únicamente con los gastos obligatorios que está comprometido el Estado, no le alcanzan los impuestos para cubrir esos gastos. mm. No sé si me explico el problema. Sí. No es una cuestión de ajustar gastos en algunas actividades o agencias o sectores, es realmente repensar cuál es la estructura del presupuesto americano. Mm. Pero, Es un pero problema mucho más de fondo. sí, pero Nicolás, una pregunta que cualquiera de los que nos está viendo en este momento en directo a través de Infobae TV puede hacerse es, a ver, Estados Unidos finalmente eleva su techo de deuda 40 veces en 30 y pico de años, Estados Unidos no reduce el gasto público, Estados Unidos maneja partidas discrecionales de presupuesto,
pero resulta que al final de cuenta, desde Estados Unidos y de los organismos multilaterales, los reclamos suelen venir de ajustes, de reducción del gasto, etcétera, teóricamente a los países que están en vías de desarrollo. Es casi una contradicción, ¿no? Sí, hay algo de eso. Mirá la crisis europea de hace, que eran las noticias creo que hace 2 años, en Grecia, etcétera. El problema que tenían era el mismo, el Claro. mismo de gasto. La diferencia es que si vos estás en Europa y estás dentro de la zona euro, no podés, para decirlo de manera directa, emitir tus propios euros para financiar tu gasto. Mm. Vos ya no sos dueño de la maquinita, digamos. Entonces, cuando te empieza a apurar el problema fiscal, tenés que recurrir o a más impuestos o a más deuda. Ya no tenés la ayuda que tenemos ahora en el Banco Central prestándole al Tesoro en Argentina o la Fed comprando bonos del Tesoro americano. Ujú. Entonces, ante ese problema hay que ajustar el presupuesto, hay que tener cuidado porque no podemos financiarlo. Claro. Ahora, si tengo la posibilidad, más allá de los daños que pueda provocar, de financiar mi propio tesoro con mi propio Banco Central, entonces la presión desde un punto de vista político, no económico, que veo de ajustar presupuesto es menor. Mm. Finalmente, Nicolás, Estados Unidos no puede seguir un poco el modelo que incluso siguió el estado de California. Digo, el estado de California, cuando estaba bajo la presidencia de Arnold Schwarzenegger, aplicó una terrible reducción del gasto público en casi todas las partidas. A los empleados públicos se le bajó el salario al salario mínimo de $7.50 la hora. Y bueno, ahora hay un gobernador, no dije, me equivoqué de presidente, era un Sí, sí, sí. gobernador demócrata que está, digamos, disfrutando, entre comillas, de que California va a lograr superávit fiscal de $4.000 millones, si no me equivoco, el año que viene. Sí, podría hacerse. El problema es que el que está a cargo de ejecutar el presupuesto, el presidente de turno, etcétera, o sea, sus incentivos son de corto plazo, es el tiempo que él está en oficina. Entonces, si voy a hacer alguna reforma de ese estilo, se va a ver por dos motivos. Estoy realmente convencido que es lo correcto hacer y estoy dispuesto a pagar el costo político porque me importa más sanear a largo plazo este problema y eventualmente los costos hay que pagarlos, o ya no puedo estirarlo más y no me queda otra que hacerme cargo de la situación. Ujú. Ahora, cuanto más uno estira y evita solucionar los problemas, más cara es la solución después. Mm. Bien. O sea, Nicolás no, Kachanowski, queríamos agradecerte el contacto con Infobae TV y por supuesto te volveremos a invitar para seguir analizando lo que está pasando en los Estados Unidos también en materia económica. bueno, muchas gracias y saludos. Bueno, muchísimas gracias.